Visión energética del arte. Todo a nuestro alrededor, todo lo que cuelga en nuestras paredes, lo que nos rodea, son formas y colores. Todo está relacionado con la geometría, le llamen sagrada, profana, inteligente, no importa. Con la geometría y con la luz y sus frecuencias de color. Pero revisemos un poco más. Los patrones energéticos y vitales de la geometría inteligente son mucho más cotidianos de lo que parece. Por ejemplo, cuando jugamos al ajedrez o a las damas, nos parece que estamos potenciando tan solo nuestro aspecto lúdico. El tiempo que dedicamos a este juego nos parece que sirve para distraernos y no pensar, como muchos otros pasatiempos. Sin embargo, detrás de cada uno de estos y de muchos otros juegos, puzzles, rompecabezas, construcciones arquitectónicas, el Rummikub, etc., existe una profundidad metafísica y psicológica y una fuerza formadora de inteligencia, y cumplen una función pedagógica y evolutiva de máximo interés para el ser humano. Detrás de esas dinámicas aparentemente lúdicas existe un enorme potencial del que a menudo no somos conscientes. Jugar con estos principios místicos y expansivos es de sumo interés para el desarrollo cognitivo del ser humano y potencia de alguna manera su evolución y perfección. El sistema matemático de los Devas, por poner un ejemplo, no se ideó para el cálculo propiamente, sino para desarrollar los procesos mentales del hombre y para expandir su capacidad de conocimiento. Existen muchos cuadrados y esquemas numéricos muy ricos en simbología y en potencial expansivo, como es el cuadrado de Saturno, llamado así, que nos lo muestra claramente Mattila Ghica, un gran autor de geometría sagrada, como nos lo muestra también el Bagua del Feng Shui, con 9 casillas numeradas y sus relaciones armónicas y otros esquemas. Por ejemplo, al observar el cuadrado del sistema matemático védico, que es nuestro típico tablero de ajedrez, podemos observar algo interesante. Su numeración interior surge de multiplicar los valores numéricos laterales y reducir los 9. Entonces veremos que el tablero de ajedrez posee 2 ejes diagonales que ejercen el efecto espejo, como es de arriba es abajo, dice el Kybalión. Y es como un desdoblamiento simétrico, un patrón de equilibrio y balance en el que se apoya el concepto de armonía y perfección. Pero también cuando contemplamos los azulejos y alicatados de estilo árabe, recordemos que las matemáticas entraron en Europa por el sur de España, procedentes del Islam. Pues estos azulejos, que cubren infinidad de paredes de patios y salones, son unos azulejos sorprendentemente ricos en formas geométricas repetitivas y ricos también por sus colores realmente inusuales en arquitectura. Pues no deberíamos nunca pensar que se trata de una decoración arbitraria o caprichosa, al menos en su concepción de origen. Cada forma geométrica coloreada y repetida contiene en sí misma un significado matemático y místico, utilizado voluntariamente por los antiguos alquimistas y también por los constructores islámicos para impulsar el desarrollo cognitivo e intelectual de los individuos que convivían con esos sustratos gráficos en sus propias casas o templos. Esos mismos antecedentes matemáticos, geométricos, simétricos, armónicos, están presentes también en muchos azulejos y cerámicas populares de otros países. También los podemos contemplar en infinidad de pavimentos de las viviendas antiguas que aún hoy alquilamos y utilizamos. Se trata de unos esquemas geométricos de significado metafísico que no solo se encuentran implícitos en algunos de nuestros juegos y en nuestra decoración, sino que pertenecen in eternum al reino de la naturaleza y son inherentes a la propia expansión natural de la vida. Si uno sabe observar, veremos que la geometría se ha utilizado siempre, de una manera o de otra. Cada forma
cada ángulo, arista o curva, y también cada color, cada tono o luminosidad, son códigos. Cada código o signo es como una letra que pertenece a un determinado abecedario, a un vocabulario. Todo abecedario, cualquier lenguaje, siempre es un sistema de códigos combinables inmutables, ya sea de números, de letras o de trigramas, por ejemplo. Pues si decimos que cada uno de esos signos formales y cromáticos es un sustrato portador de información, entonces cada uno de estos elementos energéticos o principios activos se articulan y se relacionan con los propios códigos de nuestro campo aural y del espacio natural o de nuestro entorno. Una vez más, el fenómeno de sintonización, tantas veces nombrado por mí en muchos artículos, es la base de toda la medicina energética y de todo arte consciente. Estamos en un momento de la historia en que la humanidad pasa por profundos cambios internos e intensas transformaciones de paradigmas, de filosofías de vida y visiones. Estamos todos entrando en una nueva etapa vibratoria muy distinta y mucho más sutil que las anteriores. En realidad, nuestra conciencia está dando un salto cuántico. Pero las interferencias hoy en día son muchas, múltiples, variadas y a veces exageradamente tóxicas. Todo ese mar de ondas en la que nos vemos envueltos activa a veces caóticamente nuestro propio campo de energía, produciendo un sinfín de anomalías y patologías. A la influencia del medio artificial y de las tecnopatías debemos añadirle todas las interferencias derivadas de nuestros naturales procesos psicoemocionales, de las ondas de pensamiento de nuestros congéneres, de las masas, de los mensajes televisivos, de ideas políticas o religiosas o sociales, de sufrimientos sociales y de pensamientos de distinta índole, que a veces son muy estresantes. También tenemos las interferencias de nuestra propia tendencia personal a la hiperreflexión y a la obsesión, una autointoxicación psíquica, un autoestrés, de la que deberíamos responsabilizarnos y sanar. Sin embargo, todo lo que nos rodea, en el fondo, tiene su significado y su utilidad. Nada de lo que hacemos ni nada de lo que escogemos carece de sentido. Siempre es un reflejo de nuestro interior. Ahora es importante entender que los artistas, al crear imágenes, formas y colores, y al lanzarlas al mundo, tienen tanta responsabilidad o compromiso como los terapeutas y los médicos. No se trata aquí de engendrar culpas, miedos, sentimientos de error. No. Tan solo digo que es una responsabilidad más a asumir. Pero hay que asumirla con coherencia, con inteligencia y con información. Esa es la única razón por la que me ha impulsado a escribir estas líneas, para poder dar más información sobre la energía que conlleva el arte en todas sus manifestaciones. Uno podría pensar, sobre todo cuando comienza a ver las múltiples influencias posibles a nuestro alrededor que determinan nuestra salud y nuestra felicidad, por ejemplo, que seguro que en mi caso es un desastre, ya que nunca hemos pensado, observado ni analizado todas esas fuerzas condicionantes. Sin embargo, quiero transmitir ahora que todo está bien. Cada uno tiene su vivienda o su lugar de trabajo que ha sabido crear según sus criterios y que a veces no son suyos sino adquiridos. Y esa casa la ha decorado según sus influencias estéticas, por modas, por prejuicios o por lo que sea. Pero quizá no ha observado nunca ni ha sentido si aquel color de la pared o aquel cuadro o foto que cuelga en tu habitación realmente te gusta y te da energía, o en realidad nunca te ha gustado, o simplemente el verlo te disminuye tu energía
o tu alegría. Las cosas o suman o restan energéticamente. Ahora sabemos que el arte, sea del estilo o de la tradición que sea, cualquier objeto de nuestro entorno, posee a la vez otras energías e improntas, contiene huellas codificadas, tiene informaciones, códigos, fuerzas. El arte en sí mismo, incluso la artesanía, no es simple exhibicionismo. Generar arte no significa crear obras novedosas y diferentes y luego exponerlas. Para hacer arte ni siquiera es necesario poseer o mostrar un gran talento genial, aunque sí es necesaria la sensibilidad y la facultad cognitiva de la intuición. Cualquier obra creada por el hombre, además de las formas y los colores inherentes a dicho objeto, también tiene el valor propio del ejecutor que lo impregna. Todo tiene también la energía personal de quien lo inventó o lo realizó. Cada artista o artesano tiene un carácter, una personalidad cargada de sentimientos y de pensamientos de diferente calidad. Todo artista tiene una energía única y peculiar. Como fuerzas influyentes, también están todos los procesos de obtención de los materiales básicos con los que trabaja el artista. O sea, las materias primas conllevan también una carga energética de suma importancia, además de sus propiedades químicas y físicas. Si utilizamos un tipo de pintura para colorear una simple pared o para pintar un maravilloso cuadro, alguien tiene que haber obtenido aquel pigmento. Para usar un color amarillo ocre, alguien tiene que haber ido a buscar o extraer o a depurar la tierra de albero, por ejemplo. Un vermellón tal vez haya sido obtenido de la cochinilla, que es un parásito blanco del cactus, o tal vez provenga de moler el cinabrio. También alguien ha ido a recoger ciertas plantas o ciertos metales para producir pigmentos verdes o azules, por ejemplo. Para obtener un blanco se tiene que haber elaborado un bióxido de titanio y así un sinfín de pigmentos que tienen una carga no solo orgánica, sino también energética de las personas que lo han obtenido, transportado, elaborado, etc. Para que un niño pueda realizar un pequeño dibujo, otras personas tienen que haber conseguido aquellos pigmentos. Aunque más tarde aquellos pigmentos se procesen industrialmente en forma de lápices o de ceras o pinturas al agua o al óleo o sintéticas. Es decir, todo diseño, sea más o menos sofisticado, sea más o menos cotizado por la sociedad, no es algo puramente decorativo, sino que es una fórmula energética muy compleja, cargada de impregnaciones anímicas y energéticas. Cada objeto que forma parte de nuestro hábitat y los colores de los que nos rodeamos tiene el poder de encauzar la energía del lugar, de modificarla, de dar el tono y la frecuencia a aquel ambiente donde se encuentra. Hay diseños, obras de arte y objetos en las paredes, en el mobiliario, que contienen agresividad, por ejemplo. Estos diseños contaminan el lugar en vez de generar una sensación de paz, de salud, de seguridad o de armonía. Otros objetos desprenden o expresan caos, otros expresan tristeza o depresión, otros elementos son excitantes o hiperactivos, etc. En una casa, cada elemento interactúa con los demás. Eso es lo que hace que resulte armónica o no. Cuando se crea armonía en un lugar, observando y seleccionando sensitivamente cada objeto, emerge la alegría, la paz, la expansión anímica y la salud y el bienestar de los habitantes. Todos tenemos que aprender a realizar una lectura iconográfica y energética de nuestros espacios. Y los artistas tienen que ser conscientes de que impregnan
en sus obras un montón de energías a la vez que llegarán a un destino determinado. Quien lo contemple, quien lo compre, quien lo use. Al final, todo es poner conciencia en lo que hacemos y en lo que entregamos al mundo.